Bienvenidos a todos con la campana. Eh, les damos la bienvenida entonces de este evento en el que celebramos el día en que se produce el equinoccio. En nuestro caso es el equinoccio de otoño, en el hemisferio norte el equinoccio de primavera, que es el día donde todos somos iguales en el planeta, donde el día y la noche es igual para todos, no importa en qué latitud estén, hasta cerca del polo, tienen la misma cantidad de horas de día que de noche. Y eso en realidad es lo que quisiéramos, que seamos iguales para el planeta Tierra, ¿no? Para nuestro derecho sobre lo que nos da el planeta a nosotros. Y esto es lo que propone la International Union for Land Value Taxation, con la cual nosotros nos adherimos, digamos, a quienes nos adherimos para celebrar este día que queremos que sea visto como el Día de la Tierra, y donde nos dirijamos, digamos, a un mundo más equilibrado y más justo para todos, a través de ciertas reformas que eventualmente podemos hacer para estar más cerca de lo que es natural, ¿no? Una economía natural, y eso, bueno, de eso nos van a hablar Carlos y Guillermo, que Carlos es el director de nuestro instituto, Silvio Gesell, y Guillermo Andró, bueno, ingeniero activista en todo este tema de la reforma fiscal de la tierra, todo el tema fiscal de la tierra, así que les doy la palabra a ellos entonces, a Carlos primero, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias a todos los asistentes que nos siguen y nos van a seguir internacionalmente en esta jornada donde se van a plegar una cantidad de organizaciones vinculadas a la International Union for Land Value Taxation, como dijo Patricia, a quien le agradecemos también esta organización. Y es un evento muy importante para todos porque es la toma de conciencia no solo de los derechos sobre la tierra, sino en nuestro caso y el de todos quienes adherimos a los derechos del hombre sobre la tierra y sobre un justo sistema económico natural. De hecho, nuestro instituto ha sido constituido y fomenta el conocimiento, difusión y aplicación de los principios del orden económico natural planteados por Silvio Gesell en la ciudad de Buenos Aires hace más de 100 años ya, y que dio formalmente inicio a lo que se llama en teoría económica la macroeconomía, hecho poco conocido, sino casi desconocido por el mainstream o la opinión pública, económica y técnica en general, a quien reivindicamos. Dicho esto, lo que queremos indicar en primer lugar es que no podemos hablar de una reforma económica, de una reforma monetaria, si no hay una reforma fiscal en orden a equilibrar el acceso a la tierra, a la vivienda y, como ahora se ha dado en llamar, al trabajo, es decir, techo, tierra y trabajo y producción e inversión, ¿no es cierto?, para combatir o por lo menos eliminar las crisis financieras recurrentes y cíclicas a que nuestro mentor Silvio Gesell ha calificado como antinaturales, justamente hablando de naturaleza. Dice que la distorsión viene dada por la existencia de la tasa de interés positiva acumulativa. En términos legales, nuestro Código Civil la prohíbe bajo el lema y la figura del anatocismo, que es el interés compuesto o el cálculo de interés sobre interés o capitalización de intereses, por un lado, y por otro, las cargas impositivas de impuestos del viejo derecho romano que recaen sobre el trabajo y la producción, en vez de eliminar esos impuestos que atacan al trabajo y a la producción y que recaigan sobre los dividendos y la riqueza que nos da la naturaleza a todos sus habitantes y empresas, y de esa manera crear un sistema fiscal más justo. Es así que entonces formalmente y en nombre del Instituto GESEL les doy la bienvenida nuevamente a los miembros locales y extranjeros de Silvio Gesell Institute, de la Fundación Gesell de Estados Unidos, de la Fundación Gesell de Alemania y de la International Union. Este evento va a servir para dos líneas rápidamente que quiero hacer un homenaje en estos 15 minutos que vamos a hablar en este Día de la Tierra, así como lo llamamos del equinoccio, para homenajear desde la Argentina a nuestros predecesores que lucharon y trabajaron por estas ideas en la Argentina y en el mundo, eh, para una tierra justamente tan vulnerada hoy en día por la violencia y las crisis, y esto va a empeorar, como nos va a contar el ingeniero agrónomo Guillermo Andró seguidamente con bastante claridad, para tener este acceso al trabajo, al techo, a una vida en paz y productiva.
La primera línea va a ser rescatar en este orden a la que nosotros llamamos la Escuela Económica del Río de la Plata, cuyo fundador es Manuel Belgrano. Si bien hay antecedentes en el Río de la Plata de economistas que anticiparon a la Escuela de Salamanca, que anticiparon a Adam Smith, a la economía clásica inglesa y a la economía austríaca desde el Río de la Plata, esto es muy importante indicarlo, y a Manuel Belgrano, que además de ser el fundador, el primer economista argentino, eh, tiene una línea de trabajo que coincide con la de la International Union, con la de Henry George y con el Silvio Gesell que ahora vamos a mencionar. En segundo lugar, vamos a hacer mención justamente a nuestro mentor, que es Silvio Gesell. La Escuela Económica del Río de la Plata podemos entonces fundarla formalmente en Manuel Belgrano, general de la Independencia, abogado y gran economista, que se formó en España, en Francia, en Italia, y en el Real Colegio de San Carlos de la Ciudad de Buenos Aires, que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Y lo importante de Manuel Belgrano es que, para destacar, creó el reglamento de las misiones, cuando la Argentina después de la Revolución de Mayo se independiza, y el reglamento de las misiones no solo pretendía una organización política y económica de los territorios donde estaban las misiones jesuíticas, los indios y los territorios administrados por los españoles y la corona, pero particularmente en el norte argentino, para preservarles su libertad y libre derecho al trabajo, sino para preservar la tierra y el orden de la producción. Él indicaba en su muy extensa obra conceptos sorprendentes para esta época, porque era lo que hoy llamaríamos ecologista, promovía la arquitectura orgánica, la preservación y el cuidado de la tierra, el agregado de valor en origen. También habló de reformas fiscales para desgravar aquellas tierras que están lejos de los puertos y los circuitos comerciales y grabar con mayor imposición aquellas que están cerca de los circuitos comerciales, es decir, todos sistemas progresistas que después se fueron desarrollando. Y también Manuel Belgrano habló sobre el multiplicador monetario y los problemas que traen los bancos, ¿sí? Tema que después trae Silvio Gesell, porque para hablar de una tierra en paz, equilibrada y una economía libre y de producción, no solo hay que hablar de la reforma fiscal de la tierra, sino del sistema monetario, que es lo que destacamos, porque no puede ir uno sin el otro. Así es que vamos a mencionar en este caso, muy brevemente, un evento que nos va a hablar el ingeniero Guillermo Andrós seguidamente, que nos ha sorprendido mucho, que es uno de los líderes y referentes de la International Union, que es el economista de Oxford, Fred Harrison, que vino a la Argentina e hizo un homenaje floral específico al general Manuel Belgrano en su plaza, en su monumento, reconociendo que él era uno de los grandes del pensamiento fisiócrata y de la reforma fiscal de la tierra. Este es un evento que se desconoce en la Argentina, por eso creamos este instituto para reivindicar y recuperar todos esos reconocimientos, conocimientos, líneas y escuelas que son poco conocidos acá y desconocidos también en el exterior. Es así que pretendemos desde la Argentina recuperar ese conocimiento y esas experiencias, también aplicarlas a Latinoamérica y, por supuesto, al mundo, como se está haciendo en el resto de los países, recuperando esta tradición. Es interesante lo de Fred Harrison, que después vamos a ampliar, porque tenía más claro que nosotros la importancia de Manuel Belgrano en la historia económica y particularmente de la fisiocracia, que es aquella que sostiene que la riqueza nace en primer lugar de la tierra y después se le agrega valor el trabajo del hombre y el empresario. En relación a la tradición de la tierra, tenemos que decir que la Argentina es una importante fuente de estos derechos desde la época de los Habsburgo. El régimen de la tierra fue distinto al de los Borbones y al que impuso el derecho romano después, con los códigos civiles modernos. Y en particular quiero señalar al gobierno de Rivadavia, que en 1826, después de la Asamblea del año 13, recordemos que la Asamblea del año 13 y el Reglamento de las Misiones de Manuel Belgrano también en ese año, eh, dictaron la libertad de los esclavos. La Argentina dio la libertad de los esclavos y de los seres humanos, de igualdad de los hombres, antes de, por ejemplo, el resto de los imperios como el Brasil o los mismos Estados Unidos, medio siglo antes de los Estados Unidos en la Argentina. También se creó una moneda y se crearon varias regulaciones económicas en orden a la libertad económica y a la libertad del hombre, que anticiparon a todos los países de América en ese sentido y seguramente a muchos del mundo también. En ese marco se dicta la ley de enfiteusis, que, como ustedes saben, modera el derecho de propiedad absoluto, particular el derecho privado absoluto, y el uso de la tierra se convierte en un bien público con derechos, con el derecho privado a la explotación, y quien no lo explota debe ceder a quien lo explota y se debe pagar un canon a la tierra. Ese régimen de la tierra
que reconoce su origen en el antiguo derecho romano, fue seguida por los países anglosajones, motivo por el cual ellos han desarrollado en forma más moderna el pensamiento de Henry George. Y además, el derecho anglosajón reconoce un sistema de posesión de la tierra distinto al derecho privado absoluto de los romanos. Por eso nosotros decimos, y desde la doctrina social de la Iglesia también se lo reconoce, que tiene que haber una función social de la propiedad privada. Y creemos que la forma más práctica de hacerla es mediante un régimen fiscal que elimine los impuestos al trabajo y la producción y solamente deje vigente los derechos de renta sobre el valor venal de la tierra libre de mejoras para que se inviertan en infraestructura, producción, tierra barata y, como decimos ahora, techo, tierra y trabajo. En este sentido, la tradición argentina continúa durante la generación del 80, que fue muy progresista, con un impuesto que se llamó contribución territorial. En la Argentina no existían los impuestos, es una tierra libre. Y la contribución territorial la hacían los dueños de la tierra y era con la que se financiaba todo el presupuesto y la hacienda pública. No había impuestos en Argentina, salvo los de aduana, los de comercio exterior, de importación y contribución territorial. Con eso se financiaban todos los gastos del Estado. Esto después es modificado, por supuesto, pero vamos a decir que hay un ingeniero muy importante, que es el padre de Morris, el creador del rock nacional, justamente en la ciudad de Villa, Silvio Gesell, que era su primer tema del rock nacional. Su hijo es Mauricio Viravent. Por lo tanto, Mauricio Viravent, abuelo, ingeniero, fue creador de un proyecto sobre la tierra libre de mejoras en la época del 40, y hubo un gran movimiento en la Argentina que no llegó a cuajar en ley, pero sin embargo, curiosamente, en el gobierno del general Onganía, el profesor Raúl Cuello, que fue interventor de la DGI, autor intelectual de la primera ley de la tierra libre de mejoras, aunque a cuenta del impuesto a las ganancias, que algunos apoyan, otros en disidencia, pero fue realmente una iniciativa fantástica que se aprobó, curiosamente, en el gobierno del general Onganía y que después fue derogada por desuso, pero fue su segunda o tercera ejecución en la Argentina. Después tenemos el proyecto del doctor Skornik Gersten, también muy conocido en el ámbito de la International Union, en el gobierno de Cámpora en el año 73, donde también se promulgó el impuesto a la tierra libre de mejoras, que después fue derogado por el gobierno del golpe militar del 76. Por lo cual tenemos una muy rica tradición en este aspecto, que encajado en el pensamiento de Silvio Gesell es consistente con la doctrina económica y cultural argentina, y no hablemos de lo que es la tradición andina, economía de la reciprocidad, y lo que hoy conocemos ya más popularmente como la Pachamama, que no son esos viejos regímenes culturales y la cosmogonía de los pueblos originarios que reconocen el valor de la tierra, con un carácter sagrado, y cuyos valores tenemos que reincorporar no solo al pensamiento, sino a la vida económica, social, cultural y política de nuestros países. Lo tenemos cerca, es una posibilidad de incorporar al derecho y a la economía estos principios de forma ejecutiva. La Escuela Económica del Río de la Plata lo hace, porque está imbuida de esa doctrina, desde los gauchos, nuestro trabajo con el campo, los caballos, la mixtura de razas, y pretendemos hacerlo de forma sistemática a través del conocimiento y luego la aplicación de leyes y reestructuraciones monetarias y fiscales. Entonces viene la segunda parte de la charla, Orden Económico Natural, su obra magna, así llamada, Por Libre Tierra y Libre Moneda, hablaba de una tierra libre con acceso libre y tierra barata, sin impuestos al trabajador y sin impuestos al empresario y sin impuestos a la inversión. Esto permitiría triplicar el poder, como hemos dicho, por lo menos duplicar el ingreso de los trabajadores y de esa manera potenciar la demanda no solo de trabajo, sino de producción, aumentar la oferta, la inversión, que la economía crezca. Principios que fueron sistematizados por Silvio Gesell en varias obras en Buenos Aires y que después, nada menos que el principal economista de la historia, hasta ahora John Maynard Keynes, por lo menos de los modernos, adopta y reconoce su origen en Silvio Gesell, en las crisis económicas de Buenos Aires, y el motivo del gran despegue de la Argentina del centenario, que fue el abandono del patrón oro como tal y la creación de la macroeconomía. También el otro desarrollo, el otro invento y descubrimiento de Silvio Gesell es el de los mercados monetarios, ¿sí? Por lo cual la macroeconomía es el equilibrio entre los mercados monetarios y los mercados de bienes y servicios que interactúan entre sí y permiten la realización de política económica interna y luego internacional, el desarrollo del concepto del tipo de cambio, que la macroeconomía así descrita fue desarrollada en la Argentina y no podía ser independiente del concepto de libre tierra que mencioné recién. Por lo tanto, ambos conceptos de tierra y dinero, sumados al de balanza comercial y balanza de pagos,
que por extensión y lugar no vamos a desarrollar aquí, permitió que la Argentina creara ese modelo e incorporara a nivel internacional un acuerdo monetario internacional, que el entonces economista y empresario Ernesto Torgin llamó Franco Universal, que Gesell desarrolló bajo el término Unión de Cambios Universal, y que después Keynes tomara en su proyecto Bancor en 1922 en la conferencia de Génova, con el proyecto también Bancor, que hablaba de carrying cost para los acreedores que tenían deudas contra los países deudores para generar un sistema de circulación equilibrado y en crecimiento de las economías nacionales para evitar las crisis financieras recurrentes. Todo este sistema requería, en forma equilibrada, un ajuste entre todos los factores en el cual el factor fiscal y de la tierra era esencial. En los Estados Unidos se desarrolló el pensamiento de Henry George, muy bien sostenido actualmente por la Henry George School of Social Science, aunque los aspectos monetarios fueron omitidos porque se derivaron en Keynes y en todo el gran crecimiento monetario de los Estados Unidos, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, con lo cual la asociación de ambos conceptos queda pendiente al día de la fecha a ser profundizada y ejecutada. El acuerdo de Bretton Woods se basa en el acuerdo Bancor, que es la propuesta Bancor de Keynes, a su vez en el Franco Universal de Ernesto Torkins y la Unión Universal de Cambios de Silvio Gesell, que tienen todo su origen en la economía natural que reivindicamos mediante esta conferencia, mediante nuestro trabajo en el instituto y nuestra invitación a todos los que están aquí escuchando y en general vinculados con el pensamiento de Gesell a que lo estudien, ¿no? Tanto en las universidades públicas como en las dirigencias políticas, económicas, ¿sí? Empresariales que lo desconocen prácticamente, por lo cual hay que actualizar y reivindicar esos conocimientos aquí y en el exterior. Dicho lo cual, agradeciendo vuestra asistencia, esto va a estar grabado para los que los quieran escuchar, dado que la Argentina y Latinoamérica en general tienen que recuperar esa poderosa tradición que dio nacimiento al mundo en la economía moderna y la da a la economía natural en el futuro. Creemos mucho en la tradición cultural latinoamericana, americana real, y que debemos sistematizar, lucha en la cual estamos todos involucrados y que la realidad nos va a imponer límites naturales, de los que nos va a hablar ahora Guillermo Andró, para que tomemos una decisión sabia y evitemos la destrucción mutua mediante un sistema equilibrado que respete la tierra y a quienes vivimos en ella. Bueno, muchas gracias. Patricia, te devuelvo la palabra y le damos entonces paso al ingeniero Guillermo Andró, que no sé si está en este momento, pero para que nos pueda compartir su disertación. Quisiera comentar cómo conocí yo a la gente de la International Union. En 2008 me llama un grupo de los liberales de la Argentina para que dé una charla en la Escuela para la Libertad, que es la madre de todos los think tanks neoliberales que después se desarrollaron, para hablar sobre la 125, o sea, la ley de retenciones. Entonces, bueno, di una charla muy interesante, pero mientras estábamos en la previa, se me acerca un hombre de la International Union y me dice, yo a usted lo sigo hace tiempo, usted tiene razón, pero de esto no se puede hablar. Imagínese a mí cómo me cayó esta expresión de un hombre eminente, porque yo le digo, ¿y usted quién es para decir que tengo razón? Es decir, que estoy sobre la verdad, pero que no puedo hablar del tema. Y entonces se presentó, era Héctor Sandler, profesor de Derecho Civil y de Filosofía del Derecho en la UBA. Bueno, a partir de ahí hicimos una gran amistad y él me dijo, tenga cuidado. Se sentó al lado mío en el asado y cuando me tocó hablar, bueno, finalmente ya después se había ido y... ¿Pero qué pasó en esa charla? Mientras di los fundamentos de por qué no había que pagar retenciones y por qué no había que pagar impuestos, haciendo un trabajo muy bueno que había realizado, lamentablemente no se grabó, pero bueno, la gente, el auditorio aplaudía a mano llena. Bueno, cuando pasé entonces cuál debería ser el régimen fiscal que corresponde, entonces que no era más que el que está marcado en la Biblia, que no es más que el que la economía clásica, que no es más que el que viene a imponer la Revolución de Mayo, que no es otro que lo que imponía la Escuela de Salamanca. O sea, un impuesto a la tierra libre de mejoras. Bueno, acá cuando empecé con esta tradición,
que tenía que ver con la Revolución de Mayo, con su constitución, porque precisamente Alberdi, para explicar el derecho y la propiedad moderna de la Constitución argentina, al año siguiente redacta un tratado de economía pública que se llama sistema rentístico, es decir, es la base de un sistema económico, político y social, es el fundamento del derecho verdadero. Bueno, se creó un clima espantoso en la reunión, o sea, pasé de los aplausos al abucheo prácticamente. O sea que lo que me había anticipado Héctor Sandler era una realidad. Hay un rechazo a la verdad científica y hay una estructura montada para que esto no se sepa, que realmente es abrumador. Acto seguido, y yo ya durante un tiempo iba permanentemente a las academias de ciencias morales y de ciencias económicas. Y cada vez que metía cuchara sobre este tema, se me silenciaba automáticamente, hasta declararme persona no grata por decir cuál es el sistema fiscal que manda la Biblia, el cristianismo, la Constitución argentina, la Revolución de Mayo y sus eminentes próceres económicos. Bueno, todo esto era generador de violencia. Y yo me iba a acordar rápidamente, yo siempre fui un admirador del nombre de la rosa, a esas manifestaciones que se producían en contra de la verdad y en contra de ocultar la verdad. Por eso es que en el siglo XI, Guillermo de Ockham dice, abadías, monasterios, seminarios y bibliotecas de la cristiandad. Perdón, porque están cayendo truenos muy cerca. Entonces, que eran centros resplandecientes de santidad y conocimiento, se transformaron en refugio de holgazanes, y donde los libros se empezaron a ocultar, y solo se ponía a disposición de los estudiosos algunos libros, unos determinados libros. Digamos, los libros que hoy nos inducen a la economía neoclásica, y esta es la función de las academias de ciencias desde que se nacionalizaron. O sea, las academias de ciencias tienen por objetivo fijar el paradigma dominante y evitar y ocultar el paradigma desafiante. Este es el crimen de lesa América que se hace en nuestras academias de ciencias, que al digitar cuál es el sistema fiscal y que se va a imponer, transforman a nuestras universidades en lo mismo que se habían transformado los seminarios, abadías, monasterios y bibliotecas de la Edad Media, en refugio de holgazanes. Bueno, esto tiene que ver con eso que había sucedido en mi primer encuentro con Héctor Sandler, y que es realmente conmovedor, porque vemos que desde la Edad Media, en el nombre de la rosa, lo que se trata es esto. Este tema es el que se oculta. Entonces está presente en los debates. Guillermo de Ockham dice, la tierra no hace rico al que la detenta. Lo que lo hace rico es tomar para sí ese interés, hoy llamado renta, que la tierra produce, y que se produce por efecto de la sociedad, no por efecto del propietario. Entonces, si es un bien creado y un valor creado por la sociedad, por las demandas sociales, debe ir a la sociedad y a cubrir el gasto público. Bueno, esta fue mi primer acercamiento hasta que la International Union decide venir a la Argentina, porque claro, como dice Carlos, conocían claramente quién era Belgrano y qué era la Revolución de Mayo, cosa que hoy cualquier argentino, economista, historiador o abogado desconoce ampliamente. Una reforma fiscal, punto. Entonces, en esa exposición, Fred Harrison habló de cómo evitar la Tercera Guerra Mundial. Y yo le decía, mire, usted debió haber dicho reforma fiscal para evitar la Tercera Guerra Mundial.
Por eso mi charla en esta oportunidad es reforma fiscal para evitar la Tercera Guerra Mundial y lograr una paz verdadera, porque vencer en la guerra logra la paz, pero no es una paz verdadera y tampoco es justa. Entonces, para que la paz sea verdadera y justa, debemos generar traer desde el pasado a los hombres del futuro, que eran Belgrano, Alberdi, Silvio Gesell, y sentarlos a la mesa y escuchar qué es lo que nos dicen desde el pasado. Bueno, a esto, entonces, la charla de Fred Harrison, ustedes la pueden ver, dice, no sé cuánto tiempo hay, pero están dadas las condiciones para que se produzca una tercera guerra mundial. En los comentarios de su charla yo dije, mire, creo que no va a haber tercera guerra mundial. Lo que acaba de haber es guerras civiles en todas partes. Y ese fenómeno ya ha empezado. Justo esa semana habían colgado a 12 personas que le habían mutilado los brazos y las extremidades, los brazos y las piernas, lo habían colgado de la cabeza de un puente en México. Bueno, la barbaridad, la desigualdad, lo que está produciendo el derecho romano, es decir, la economía neoclásica, es esta desigualdad que genera esta violencia, que genera una cantidad de situaciones, como aumento de la tasa de homicidio, de suicidio, emigraciones, migraciones masivas. Bueno, yo detallé en esa charla todo lo que iba a pasar como antesala a la guerra mundial que declaraba Fred Harrison. Y mi charla se llamó Las Academias Nacionales y la corrupción de la ciencia económica, del derecho y de la historia, porque para corromper y bloquear la economía clásica de Manuel Belgrano y de los Hombres de Mayo y ser reemplazada por la economía neoclásica, es decir, una economía que saca la tierra como factor de producción para hacerla desaparecer de la ecuación de riqueza y logrando que quede el trabajo combatiendo con el capital. ¿Le suena? Pero lo cierto es que para corromper el derecho, antes debe ser corrompida otra ciencia, que es las ciencias morales, o sea, el derecho. Entonces, ¿y cómo es? Eliminando el derecho natural o cristiano de la Constitución argentina y reemplazándolo por su opuesto, que es el derecho romano, derecho bárbaro de los romanos, derecho esclavista de los romanos, así lo nombran en su época. Y que lo introduce después de las guerras civiles, el nacionalismo. Por eso es que con la nacionalización de las academias y las universidades, la tradición belgraniana de la economía clásica queda cercenado de los programas de estudio en todas las universidades argentinas. Y ahí aparece la educación pública para, desde la más tierna infancia, ir preparando a los jóvenes con eso que se llama educación para la ciudadanía, después se llamaría, que dice que el primer deber moral del ciudadano es pagar impuestos. Efectivamente, todo lo contrario. El primer deber moral de todo hombre libre debe ser evadir y eludir todo tipo de impuestos y hacer lo posible para que la renta a la tierra sea el genuino recurso del Estado. Bueno, con esto, este problema se encuentra vigente hasta hoy. O sea, esto no ha cambiado nada. En todos nuestros años de prédica con el doctor Sandra en la Facultad de Derecho, se podría decir que no hemos conseguido absolutamente nada. Pero quería mencionar todo este trabajo que hicimos en las academias nacionales para que vean la magnitud, o sea, ese oscurantismo presente en la Edad Media y tan bien dibujado en el nombre de la rosa, sigue presente en el siglo XXI. Vayan ustedes a las academias de ciencia y denuncien, pero acá ustedes están ocultando la verdad histórica, porque también decía que para corromper la economía y el derecho hay que corromper previamente la historia, y a eso se dedica Historia de Mitre. Y por eso el primer revisionista histórico es Juan Bautista Alberdi, que dice, acá se ha levantado una muralla inexpugnable que no nos deja ver el pasado, y al no poder ver el pasado no podemos ver el futuro.
Y estas son palabras de Scalabrini Ortiz, de toda una cantidad de gente que hasta el día de hoy sigue pidiendo por el revisionismo histórico, cosa que tampoco se hace. Bueno, lo cierto es que acá lo importante es que el sistema fiscal es la fuente del derecho. Es decir, si nosotros recurrimos al impuesto al factor de producción trabajo, tenemos derecho romano, por eso es un derecho esclavista. Y este derecho esclavista romano genera desigualdad, violencia y guerra civil. Hasta la agonía final, como le sucedió a Roma en su momento, y como le está sucediendo a Occidente en este momento. Por eso el momento que estamos viviendo es un momento crucial, porque las cosas que no se veían, porque este sistema estaba presente en la Revolución Francesa, o sea, en la Revolución Francesa, en la antesala de la Revolución Francesa, los franceses no tenían acceso a la tierra y vivían en la miseria más absoluta. Bueno, por eso la obra Los Miserables. Pero ese clima prerrevolucionario que generó la revolución e inmediatamente a todo proceso revolucionario le sucede la contrarrevolución, o sea, volver al derecho antiguo, o sea, renunciar al derecho y la propiedad moderna y volver al derecho y la propiedad, se ve amortiguado por las tierras libres en América, en el África y en Australia. Esto generó una posibilidad para que el germen plantado por las guerras civiles, es decir, a través de la codificación civil, esta forma de volver al derecho antiguo, tenga un sustrato y se pueda funcionar más, no sin problemas, porque por supuesto existió el grito de Alcorta, el problema en la Patagonia, el problema de la rebelión de los inquilinos, o sea que conflictos hubo permanentemente, pero no se había llegado al punto que estamos viviendo hoy. Hoy, cuando yo hablaba de que en 2012 que las migraciones y las emigraciones, nunca pensé que iban a venir venezolanos a la Argentina. Mucho menos que iba a tener yo una hija trabajando en Australia y el otro hijo trabajando en España. ¿Por qué? Porque acá no se pueden desarrollar. Claro, mi hija, que es veterinaria en Australia, gana 3 veces más que mi otra hija, que es ingeniera en YPF. Entonces, ¿qué se van a venir? Bueno, por eso es que es muy importante detallar estos pormenores, porque es una acusación gravísima, porque nosotros para todos los procesos que yo detallé en 2012 ahora se van a potenciar. Gracias a esta guerra, gracias a este sistema monopólico capitalista, gracias a este sistema financiero, como decía Carlos, todo se está potenciando. Fíjense que la guerra en Ucrania es una guerra civil en realidad. Tan es así que Putin dice, miren si será una guerra civil, que hace poco se redujo a un grupo de ucranianos y se los combinaba a rendirse y entregarse. ¿Cuál fue la respuesta de los ucranianos? Los rusos no nos rendimos nunca. Y se dejaron matar. Fíjense, esto es una guerra civil que se está sucediendo en un teatro muy apreciado que es Ucrania. Por eso Ucrania, Turquía y Argentina son las presas más preciadas por el nuevo orden económico mundial. Por eso decían que para ganar el nuevo orden económico tenía que llevar la frontera de Europa a Ucrania. Y Nathaniel Rothschild dijo, si se pierde Ucrania, se pierde la globalización. Y ustedes verán lo que está sucediendo. Así que, pero ¿qué pasa? Si gana Putin, ¿gana el derecho cristiano de la Constitución argentina? No. Por eso es que la necesidad de llegar a una paz verdadera y justa. Y la única forma de lograr una paz verdadera y justa es implementando el sistema rentístico de la Constitución argentina, que triplica el poder de compra del salario
Y lo triplica ¿por qué? Una vez porque elimina los impuestos y otra vez porque hace bajar el valor de la tierra y por lo tanto de los alquileres. Entonces, al triplicar el poder de compra del salario, al personaje llevado a su autodestrucción a través del derecho romano, porque ustedes fíjense, lo podemos ver también en Gaza, pero si queremos tenemos un ejemplo muy claro en nuestras tierras. En la franja de Gaza que va desde Rosario a La Plata, el 70% de los chicos están debajo de la línea de pobreza. Cuando la ley fiscal se opone a nuestros deseos, dice, es como la piedra en el agua, que vuelve en el agua, en el cauce del río, que vuelve al agua violenta. El agua se viene desplazando bien, cuando choca con la piedra se pone violenta. Entonces Ambrosio dice, cuando la ley fiscal se opone a nuestros deseos, los pone más violentos, los precipita y nos precipita al mal y a la muerte. Entonces, este es el fermento que estamos criando en la franja de Gaza, gente marginada en casi 2.000 villas miserias, viviendo en una situación inhumana en el mejor país del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico y fiscal argentino le da todo al cazador de rentas públicas y se lo saca todo a los trabajadores. Entonces, lo que tenemos acá es una franja de Gaza que por suerte está bajo el dominio de una misma religión. Y tenemos a los curas villeros trabajando en todas esas villas para que la gente no se rebele. Pero en realidad lo que le deberían decir es, señores, vayamos a la ley de Dios. Si cumplimos con la ley fiscal de Dios, Dios va a volver a ser argentino, y vendrá a nosotros tu reino, y se hará tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Contrariamente, la Iglesia fue precisamente uno de los primeros en abandonar el derecho cristiano y ser reemplazado por el derecho romano. Cuando un religioso abandona el derecho bíblico, el derecho fiscal bíblico, vamos a hablar siempre que hablamos de derecho fiscal, bíblico, y lo reemplaza por el romano, en realidad lo que es un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Cuando doy la primera charla en la Facultad de Derecho, en 2010, en homenaje a la Revolución de Mayo, que la dimos Raúl Cuello, Héctor Sandler y yo, en la presentación que me hizo Héctor Sandler, dice, mire, este hombre no estudió en la universidad, estudió Derecho por otro lado, estudió Derecho leyendo a Belgrano y Alberdi. Entonces va a haber cosas que nosotros, si hubiese estudiado en esta facultad, no hubiese podido ver jamás. O sea, utilizó la moral, la parábola del guía ciego. Ese abogado o economista que fue engañado en la universidad, y cuando uno decide en qué lado mostrarle, se vuelve ciego al lado opuesto. Entonces, cuando te muestran la economía clásica, ya digo, desde la más tierna infancia, y te hacen reconocer que es un deber moral pagar impuestos, entonces, por supuesto, estás desarmado absolutamente. Por eso la oportunidad que estamos teniendo ahora de que todos estos maleficios que produce el derecho romano se repiten una y otra vez. Entonces, cuando en Roma la gente se quedaba eran expulsados, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, en Ucrania y en la Argentina en este momento. Por ejemplo, el ciudadano norteamericano le da una ayuda a Ucrania para que peleen contra los rusos. Entonces le manda 30.000 millones de dólares. Los 30.000 millones de dólares que van para Ucrania en realidad no van para Ucrania, van para BlackRock, que son los fabricantes de armas. Entonces les envían las armas y se quedan con los 30.000 millones. ¿Qué hacen con los 30.000 millones BlackRock? Compra tierras en Ucrania y encima hace caridad, porque los paga casi un 20% más de lo que vale. Pero claro, el terreno devastado. Se quedan con toda la tierra.
¿Y qué hacen con otro pedazo? Compran tierra en Estados Unidos. Todo el mundo compra tierra. Yo les recuerdo que a la caída de Roma se dice, el latifundio hará perecer a Roma. Bueno, ustedes saben que Bill Gates y toda esta gente, todas las ganancias que tienen, ¿a qué la dedican? A la compra de tierra. Y cuando compra tierra, se quedan los campesinos sin tierra y tienen que emigrar a la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? La rebelión que está pasando en toda Europa, en Francia, la rebelión del campo, por este fenómeno. Los están fundiendo a ellos y no les queda otra que vender la tierra a estos grandes monopolistas. Bueno, el latifundio, la concentración de la tierra, es la que está haciendo perecer a Occidente. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando traen emigrantes, por ejemplo, y uno diría, uy, qué interesante. En Alemania vienen inmigrantes turcos. Entonces, ¿cuál es la ecuación y cómo cierra? Fíjense que Berlín era uno de los lugares más baratos para vivir. Cuando empezó a aparecer la inmigración, se transformó en uno de los lugares más caros. Entonces, viene mano de obra barata, porque este es un principio del capitalismo financiero. Dice, cuanto más pobres tengamos, mejor. Tendrán que trabajar por menos que nada o los espera la cárcel o la muerte. Y esto es lo que pasa en El Salvador, en Rosario, y ahora entonces los Bullrich a través de la educación generan este sistema derecho romano para apropiarse de la renta pública, o sea, de los genuinos recursos del Estado. La prima Bullrich, Patricia Bullrich, porque vos para sostener el derecho romano tenés que tener un ejército romano que ataque a las víctimas. Entonces Patricia Bullrich se pone a frente del ejército romano para encarcelar a las víctimas. Y las víctimas se transforman en terroristas, que es lo que está pasando en este momento, que ya fue anticipado en Brasil por Marcos Camacho, alias Marcola, desde la unidad nueva de San Pablo. Dice, y nosotros somos lo insoluble. ¿Qué van a hacer con nosotros? Si no hacemos la reforma fiscal, los pobres van a seguir creciendo, la violencia va a seguir aumentando y va a generarse situaciones totalmente descontroladas. Porque en Rosario ya pasamos al terrorismo. O sea, ¿ustedes quieren que nos matemos entre nosotros los narcotraficantes? No. Nosotros somos lo insoluble, dice. Vean qué hacen con nosotros los políticos. No puede ser que nos roben el 66% del fruto de nuestro trabajo y nos hagan vivir como esclavos a través de las leyes fiscales. Así que si nosotros aplicamos el sistema rentístico de la Constitución argentina, la tierra baja de precio y los alquileres bajan de precio y nadie se queda sin su techo ni su tierra. Y por lo tanto eso activa el trabajo. Mi abuelo llegó acá, yo vivo en Citibel, una localidad cercana a Citibel, y el terreno que compró en el loteo de Citibel salía 100 cuotas de $1. Eso es lo que pagó por la tierra en torno a la estación Citibel del ferrocarril Roca, mi abuelo. Por supuesto se hizo una casa magnífica, un caserón, una mansión se hizo. ¿Por qué? Porque la tierra no valía nada. Esa misma tierra a mí me costó $30.000. Pero ¿qué está pasando? A mi hijo, esa misma tierra, le sale $120.000. ¿Dónde está mi hijo? En España. ¿Y dónde está mi hija? En Australia. Entonces, ¿y dónde están los sin tierras? Todos en la villa. ¿Y quiénes negocian con esta especulación inmobiliaria? La mafia política que alimenta toda esta especulación inmobiliaria. Yo no había visto Los Sopranos, que es una serie magnífica, y que está ambientada en fines de los 90. Y es notable el correlato que tiene
con la Argentina, porque la misma mafia que se dedicaba a la droga, después a los cabarets, después al robo de camiones, finalmente se termina dedicando a la especulación inmobiliaria, lo mismo que hace la iglesia. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando vos empujás a la gente, las leyes fiscales son un obstáculo para los deseos de las personas, los deseos de tener tierra, techo y trabajo, condiciones básicas para formar una familia. Es decir, cuando vos atacás estos principios básicos, estás atacando a la célula madre de un país que es la familia. Bueno, estos políticos destruyen familia. Y la gente acá votó a Milei, toda la generación de chicos de 30 años, porque creen que Milei tiene alguna respuesta. Bueno, lamento decir que Milei a este problema, que es el único problema importante, no tiene la respuesta todavía. No quiere decir que no la vaya a tener. Bueno, esto es lo que pasó en Roma. ¿Y cómo termina en Roma? Y como está terminando en Gaza. ¿Qué hacemos con la franja de Gaza? Y vamos a bombardearla. En Roma, ¿qué hizo Nerón? La prendió fuego para que se vaya toda esta gente que viene exiliados del campo, que vienen a las afueras de Roma a mendigar un trabajo por 2 pesos. Bueno, en la franja de Gaza estaba sucediendo algo parecido, nada más que en vez de prenderla fuego, como no pueden, la bombardean y echan a todos los gazatíes. Cuando empezó la guerra en Kosovo, yo dije, esto es un negocio inmobiliario. En 5 años vas a ver en todos los territorios ocupados unos balnearios espectaculares y encima hecho como todo Tel Aviv, por palestinos. Mano de obra esclava que tienen a su disposición. Bueno, como ven, pero lo más interesante de todo es que todas estas tragedias sociales van a seguir potenciándose. En España, por ejemplo, los hijos de españoles emigran. ¿Por qué? Porque como vienen tantos latinoamericanos a trabajar por 2 pesos y tantos moros a trabajar por 2 pesos, ¿y qué hacen a la vez que van a España o que van a Alemania? Suben el valor de la vivienda. Entonces, los terratenientes urbanos duplican su beneficio. Una vez porque logran mano de obra barata y otra vez gracias a la escasez de trabajo y otra vez porque aumentan los alquileres. Entonces, italianos nativos se tienen que ir de Italia porque no pueden pagar los alquileres. En Australia está pasando esto. O sea, los hijos de australianos se niegan a trabajar en Australia porque los alquileres son altísimos. ¿Y qué va a pasar acá? Con BlackRock, que ahora viene en mayo a la Argentina, ¿para qué viene? Para seguir comprando tierra. Y yo les digo a la gente, no hay problema que compren tierra, el problema es que no paguen la renta de la tierra. Que compren toda la tierra que quieren, deben pagar por ella, como dice la ley de enfiteusis y como dice la ley de Dios. Tomen toda la tierra que quieren, deben pagar por ella. Bueno, así que estamos frente a un colapso de Occidente que, producido por los mismos problemas, por el latifundio como sucedió en su momento en Roma. Bueno, lo cierto es que esto tiene muchas aristas, por eso es que yo escribo artículos todos los días, porque esto tiene que ver con todas las tragedias humanas. Este hombre, como decía Ambrosio, empujado al mal y a la muerte, se transforma en lobo del hombre. El lobo de hombre de Hobbes es un hombre bajo derecho romano que es transformado en una bestia y que ataca a sus hermanos, a sus parientes, no reconoce nada. Por eso Jesús dice, ojo que yo vine a enfrentar padres con hijos, hermanos con hermanos, dice. Es interesante. Para terminar con todo esto. Bueno, lo cierto es que yo quería plantar esto porque entonces la única forma
de terminar con la guerra de Ucrania? No, porque ¿qué está pasando en Francia? ¿Por qué guerra vamos a llevar soldados a Ucrania? ¿Por qué lo dice? Porque la tensión de civilización que hay en París, la policía no puede entrar a los suburbios de París. Es descontrolada, no hay guerra civil en París, en Francia, porque están todos ocupados con lo que está pasando en Ucrania. Pero yo a Fred Harrison le decía, para que haya una guerra mundial debe haber guerras civiles. Cuando hay guerras civiles en todas partes, entonces ¿qué fue lo que pasó acá en Malvinas? La sociedad, el gobierno militar se encontraba con una situación terrible, 2 muertos en la calle, uno en Mendoza y otro en el Gran Buenos Aires, y al día siguiente se invadió las Malvinas de buenas a primeras. Y como la misma tensión existía en Londres, entonces le vino de maravilla a la Margaret Thatcher para armar la guerra de Malvinas. Bueno, todo esto no va a ser más que empeorar. Ya vemos que podrán mejorar los índices, podrá parar la inflación, podrá mejorar un poquito, pero si no se hace la reforma fiscal, no va a haber solución. Y fíjense qué interesante, porque esto es la lucha entre los federales y los unitarios. Los federales venían con el régimen, con el sistema de los hombres de mayo, el sistema rentístico, y los nacionalistas con el régimen de impuestos. Por eso ponen el derecho romano en el artículo 2503 del Código Civil. Y fíjense qué interesante lo que dice Dalmacio Vélez Arfield, que fue un defensor de la ley de enfiteusis como diputado de San Luis, y ahora decide en el Código Civil renunciar a la ley de enfiteusis y a los beneficios de la libertad que significa una sociedad libre de impuestos, y volver al puro derecho de los romanos. Y dice, y será el alquiler y el arriendo la forma de acceso a la tierra y a la vivienda para las futuras generaciones. Es decir, estaba sabiendo Dalmacio Vélez Arfield que llegaría este momento, donde los millennials, ni acá, ni en España, ni en Italia, ni en Francia, tienen ninguna posibilidad de acceder a un tramo de tierra, un palmo de tierra, pero antes podían emigrar a Brasil, a Argentina. Bueno, esa salida está cancelada, porque mi hija está viviendo y trabajando en Australia, pero no puede comprar un metro de tierra. Pagar alquileres altísimos, sí. Trabajar por poca plata, que de todas maneras es el triple de lo que ganaría acá, está bien. Se compra un auto, o sea, pero no. Entonces, esto tiene una sola solución. Por eso este es un llamado desesperado, porque todo esto va a empeorar, no va a mejorar, va a seguir empeorando. Los grupos terroristas, ya no narcotraficantes, terroristas, se van a multiplicar. ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con todos nosotros? Cuando yo era chico, yo tuve como todos los que han nacido en mi generación, éramos una generación bendecida. Los únicos privilegiados eran los niños. Bueno, acá los únicos condenados son los niños. Esto es lo que está pasando en la Argentina, inclusive con el peronismo. Así que, bueno, mi conclusión para esta reunión es que, y fíjense también otro tema, el gobernador de Buenos Aires pone un impuesto a la tierra, impuesto inmobiliario, que es un impuesto que tiene 2 componentes. El componente más importante es el componente al capital, o sea, a lo construido. Y la renta de la tierra tiene un peso, pero no es muy grande. Bueno, generan una actualización y el gobierno nacional pide la rebelión fiscal contra los impuestos a la tierra. ¿Pero qué hace Milei? ¿Libera de impuestos nacionales? No, multiplica, crea 5 impuestos más y aumenta otros cuantos. O sea que acá el desorden es fenomenal. Y entonces estamos en el mismo punto del enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el Ejército Argentino, de los Libertadores de América. Estamos al borde de una guerra civil y que se va a tener que dirimir por
qué tipo de impuesto, rebelión fiscal contra quién vamos, contra los impuestos al que trabaja y produce o contra los impuestos a la tierra. Como verán, Spert, que es un hombre que se casó con una mujer con campo, ¿y a qué se dedican? Y al fenómeno fariseo, a justificar a través de explicaciones racionales, pero falsas, que lo mejor para sostener el gasto público es el puesto al que trabaja y produce. Esto se lo digo a todos los peronistas. Ustedes son peronistas y atacan con 160 impuestos al que trabaja y produce. Ustedes no son nada peronistas. Pero acá tenemos una muy buena noticia. Que imagínense que cuando se crea el primer impuesto en la Argentina, en 1930, el impuesto a los réditos, ¿saben quiénes fueron los únicos que atacaban violentamente el impuesto a los réditos, es decir, a las ganancias? Los diputados socialistas. Lógicamente, después hubo toda una generación que fue adoctrinada en la Universidad Nacional y ese conocimiento desapareció. Pero gracias a la prédica que estamos levantando con Carlos Luz, la International Union, el Partido Federal, importantes dirigentes del Partido Socialista Auténtico han generado hace una semana un importantísimo documento que tiene el mismo significado que la Revolución de Mayo. Un cambio radical y profundo del régimen de impuestos a través de lo que ellos llaman la contribución territorial, que es lo mismo que el sistema rentístico y que tienen las mismas consecuencias económicas, políticas y sociales. Bueno, por último me quiero, o sea que esto es auspicioso, que el socialismo con este documento se transforma en el único partido liberal en la Argentina, junto al Partido Federal, que tiene las mismas bases en su plataforma. Pero ¿qué es lo más importante? Que demuestra que Milei y Spert y Alberto Venegas Lynch no son más que comunistas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, hay que bajar los impuestos, pero el financiamiento del Estado se hace con impuesto al que trabaja, con impuestos a los esclavos. Este debate se dio entre Mitre y Alberdi. Mitre dice, hemos decidido derogar la ley de enfiteusis y por lo tanto el sistema rentístico de la Constitución Argentina por comunista. Y Alberdi le dice, mire, Mitre, su código civil en la superficie respeta la propiedad privada, pero en el fondo es comunista. Bueno, ¿qué está diciendo? Que si vos, Alberdi dice, que si vos para privatizar el valor creado por la sociedad, que se llama renta, eliminás la ley de enfiteusis y el sistema rentístico, a poco de andar vas a necesitar fondos y entonces vas a tener que socializar el valor creado por el trabajo a través de impuestos. Bueno, quien socializa el valor creado por el trabajo es un comunista. ¿Te das cuenta? Bueno, esto es lo que hacen en nuestras universidades. Promueven el comunismo, por eso Venegas Lynch, Spert, Milei, Tetaz, todos los radicales, todos los peronistas, no pueden ser otra cosa que lo que son. Auténticos socialistas comunistas, o sea, Milei en una parte tiene razón, cuando dice acá hay que cerrar la keynesianera de Córdoba. Y tiene razón, sí, porque en la keynesianera de Córdoba primero debería haber un busto de Manuel Belgrano, después otro de Alberdi. Sin embargo, acá desconocen ampliamente los beneficios de la libertad. Entonces yo tengo una esperanza, porque así como el presidente se ha rebelado contra la teoría keynesiana que les enseñan en la universidad, bueno, se agarró de la escuela austríaca, que no es otra cosa que la tergiversación de la escuela de Salamanca. ¿Y quiénes las hicieron? Todos fariseos estudiados, que es lo que han aprendido. Todos los grandes personajes de la escuela austríaca son los que homologaron el derecho romano y por lo tanto el régimen de impuestos. Tratan todos los conflictos que esto genera, o sea, la guerra, la desigualdad, la violencia, todo perfecto, pero no pueden ver porque
no pueden ver más que lo que han aprendido. Esto es lo que le decía San Juan. Aquellos hombres, por los fariseos, no podrán ver más que lo que han aprendido. Bueno, este es el síndrome que tiene toda la dirigencia jurídica y económica argentina, por lo tanto política, pero Argentina solo no, de América Latina, porque esto empezó con Andrés Bello, cuando viene Andrés Bello, después Freita en España, en Brasil, y Dalmacio Benezarfil acá. ¿Y cómo fue que se llevó el derecho romano al África? René David, desde su atelier en París, redactó el Código Civil para Etiopía sin haber pisado Addis Abeba. Y ese Código Civil se irradió. ¿Para qué? Para generar una oligarquía parásita, que son los cazadores de rentas públicas, los cazadores de las rentas públicas, que lógicamente están aliados a los intereses británicos. Fíjense lo que dice David Ricardo en 1815, después de Trafalgar. Mientras Belgrano decía, no debemos, los países civilizados no exportan cuero, los países civilizados exportan botas, o sea, mercancías. David Ricardo dice, debemos eliminar la oligarquía parásita británica porque son un freno al desarrollo industrial inglés. Y en países como la Argentina, después sería toda América, pero en ese momento el motor era la Argentina, debemos crear una oligarquía parásita que se apropie de la renta de la tierra y así generarán la desindustrialización de la Argentina. Tendremos así materias primas y mano de obra de calidad que canjearemos por nuestras mercaderías logrando el máximo beneficio. ¿Y qué es ¿Por qué nuestras facultades hablan y estos neoliberales hablan del libre mercado? Y ahora hay una fuerte impronta respecto del libre mercado, porque después de haber robado con la renta pública, Alberdi dice, el derecho moderno de la Constitución argentina escapó del todo a las trascendentes miras del derecho romano, que degradó el trabajo con impuestos hasta hacerlo digno del esclavo y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad, o sea, permitiendo la apropiación de la renta pública. Pero después que roban con la renta pública, ¿con qué roban? Con el sistema financiero. Yo entré en el discurso que di en la academia, en la Facultad de Derecho, sobre las Academias Nacionales de la Corrupción del Derecho y la Economía, me junté con académicos de otras disciplinas para ver de generar un tribunal Russell-Sartre contra los presidentes de la Academia de Ciencias Económicas y de Ciencias Morales. Entonces me encuentro con uno, lo invito a almorzar y hablar de esto, y con la sorpresa, la Academia Nacional de la Empresa. Dije, voy a pasar por una empresa que debe saber de qué estoy hablando al hablar de impuestos. No, ¿qué empresario? Era un empresario rural. ¿Qué empresario rural? De esos que arriendan el campo, montan una oficina y la renta apropiada, ese beneficio robado, lo ponen en tasa, generan la timba financiera. ¿Y después qué hacen? Entonces, esta gente es la que maneja. Entonces, la idea de generar un tribunal Russell-Sartre, que hace poco me enteré que el autor de Rayuela participó de un tribunal Russell-Sartre para juzgar los crímenes de las dictaduras militares en la década del 70. Yo eso no lo sabía. Cortázar, Julio Cortázar. Bueno, y tantos otros, porque creo que Carlos Fuentes también, hubo varios escritores que formaron esto. Entonces yo estaba buscando en las otras academias de ciencia, en la de física, en la de química, en la de medicina, gente que no venga de las ciencias económicas y las ciencias morales, pero juntar gente. ¿Y qué me encontré? El imperio del terror, el terror que tenían los presidentes de las academias de ciencia de hablar de esto. El mismo terror que tenía Héctor Sandler. Por eso Héctor Sandler era el rey de hablar y esconder la cosa, porque él prefería pasar, ustedes saben que la verdad tiene varias etapas. Una es la burla, el rechazo, la persecución, el estudio y la adopción. Bueno,
claro, como eran momentos no decisorios, Héctor Sanders sabía que si nombraba esto, prefería que lo tomen por el loco de la renta de la tierra y no que lo persigan, porque Héctor Sanders ya se había comido 8 años de exiliado en México y en Estados Unidos, con el drama familiar que eso significó. O sea, él tenía una visión del trauma que significa ir contra las fuerzas que bajan del cielo, con los ángeles caídos, ir contra los ángeles caídos, o sea, contra el demonio, que es los defensores del derecho romano. Bueno, señores, este es el desafío que vengo a proponer. Hay una única forma de terminar con las guerras civiles en pleno desarrollo que se van a seguir multiplicando. Agarren un mapa y vean las zonas de tensión y no dejan de multiplicarse. Y por supuesto, nos están tocando acá la puerta de nuestras casas. Y cuanto más mejore la economía, peor. Cuanto mejore la economía, peor. Les va a ir, ustedes ven, ahora vienen a tocar recitales de todo tipo, la oligarquía está de fiesta total, pero la pobreza aumenta, la desesperación aumenta y la violencia irracional y el lobo contra el hombre no va a parar. Así que la única forma de, de frenar con esto es traer a los hombres del futuro, traerlo a Belgrano, a Alberdi, a Silvio Gesell, y estudiar lo que ellos proponen, que no es más que lo que hacen, porque ojo, cuando Rabí Ricardo en 1815 dice debemos eliminar la oligarquía parásita, dice, y debemos implantar en toda nuestra colonia el sistema rentístico de la Constitución Argentina. Y lo hicieron. Cuando Estados Unidos, después de vencer a los japoneses, quiso transformar Japón en una potencia industrial, fue a través del sistema rentístico de la Constitución Argentina, a través del general MacArthur. ¿Qué sabría el general MacArthur de economía? Creo que nada, pero sí le impusieron esto, porque el otro gran conocedor de esto es Milton Friedman, un sinvergüenza inconmensurable. ¿Por qué? Porque ha escrito de todo de economía y él sabía muy bien pero también seguramente lo acompañaba el mismo temor que lo acompañó toda la vida a Héctor de hablar de estas cosas. Entonces, sabía que el sistema fiscal es un arma de geopolítica. Al enemigo implantarle derecho romano y un régimen de impuesto al que trabaja y produce. Al amigo, impuesto a la tierra, y entonces lograrás el desarrollo industrial y una convivencia pacífica. Dominarás al mundo y nadie te dominará a ti. Este es el engaño que se ha hecho a través de nuestras universidades, nuestras academias, nuestras religiones. Por eso es un llamado a todos, sobre todo a la iglesia que debe dar el puntapié inicial, a reconstruir el orden natural de las cosas. Bueno, nada más, Carlos. Bueno, muchas gracias. Te felicito, Guillermo, siempre tan claro, por lo menos para los que estamos en el ambiente, obviamente, y en general creo que también muy esclarecedor. Seguimos con la línea belgraniana, hay una línea mosaica también, pero es importante sacar a la flote de forma ordenada esta información. Así que muchas gracias, es el día del equinoccio, un día de cambio.